Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video, mi nombre es Andrés Valenzuela. El día de hoy te voy a estar enseñando cómo tú puedes importar desde China a México. Todo de forma segura y confiable, ya que vamos a estar viendo cómo tú puedes elegir un proveedor que sea confiable. También vamos a estar viendo el tema de impuestos y también paqueterías, así que quédate hasta el final de este video. Sin más preámbulo, comenzamos. Pero antes de comenzar amigos, te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Realmente me estarías apoyando mucho para que yo siga creciendo aquí en YouTube. También te dejo mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y cualquier duda o pregunta que tú tengas me puedes enviar un mensaje en mi Instagram, ya que muchas veces por ahí respondo un poquito más rápido. Ahora sí, continuamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar. Recuerda que el índice de este video te lo dejo en la descripción para que puedas ir a la parte que más te interesa. Recuerda que si eres principiante, yo te recomiendo ver este video hasta el final. Créeme que es información de muchísimo valor que vas a estar aprendiendo. Recuerda que para importar vamos a estar utilizando la plataforma más conocida que hay hoy en día y que prácticamente todas las personas pues hacen sus compras allí, la cual es Alibaba. Entonces vamos a ir a alibaba.com para hacer algunas configuraciones bastante sencillas. Como puedes ver, aquí estamos en la página principal de alibaba.com. Lo primero que vamos a hacer es que te tienes que crear una cuenta. Aquí le vas a dar clic donde está el icono de persona y vamos a darle clic donde dice Join for Free. Te va a mandar a esta página y tienes que rellenar tus datos para abrirte la cuenta. Es bastante fácil, no voy a estar indagando mucho en este tema. En cuanto tengas ya tu cuenta, inicia sesión en tu cuenta y vámonos ahora sí a la página principal. Y bueno amigos, antes de comenzar a utilizar la plataforma de Alibaba, yo quiero recalcarte que aquí en importaciones existen dos tipos de importaciones. La primera es la importación pequeña. ¿Cuáles son las principales ventajas de comenzar a realizar una importación pequeña? Bueno, el punto número uno es que es solamente para una mínima cantidad de productos. Puede ser de 100, 50, 30, 40, 20 productos, ¿ok? Realmente no podemos importar mucha cantidad porque no se podría, ya que la aduana nos puede retener el paquete, ¿ok? La segunda ventaja es que la importación pequeña es ideal para principiantes. Si es tu primera vez que vas a comenzar a importar tu producto, también si tú quieres comprar alguna muestra de un producto y quieres traerte dos productos para revisarlos, checar su calidad, etcétera, créeme que la importación pequeña es para ti. También otra ventaja es que la paquetería lo hace todo por ti, es decir, nosotros no nos vamos a estar metiendo en papeleo ni nada, sino la paquetería con el cual nos manden el paquete pues va a hacer toda la gestión, ¿ok? Y por último pues es la más fácil de hacer. Entonces quiero comentarte que en este video vamos a estar haciendo la importación pequeña por todas las ventajas que hemos visto aquí. Entonces vas a estar viendo lo fácil que es, yo te lo voy a estar explicando. Vamos a continuar con lo que sería la importación grande. Bueno, la importación grande es para importar miles de productos, 1000, 2000, 3000, 50000, 100,000 productos, y pues no es tan fácil de hacer, requiere bastante papeleo y pues es un poquito más difícil, ¿ok? También es más tardado, al momento que tú haces todo el trámite te puedes tardar mucho más tiempo que la importación pequeña. También algo muy importante, y creo que es de lo más importante en una importación grande, es que necesitas una agencia aduanal que te gestione todo. Entonces te invito a que te quedes hasta el final de este video por si quieres hacer una importación grande. A lo último te voy a estar recomendando una agencia que está en China y que te puede gestionar absolutamente todo. Entonces tú ya vas a tener cotizado todo, cuánto vas a estar pagando de impuesto, absolutamente todo. Ellos te van a hacer la gestión para que realmente tú ya no te metas en nada de papeleo y todo sea muy fácil para ti si quieres importar en grandes cantidades. También por último tenemos que recalcar que para hacer una importación grande pues necesitas tener un capital
capital un poco grande para que tú puedas comenzar a invertir, ya que recuerda que lo que son las importaciones grandes se manejan por contenedores. Entonces prácticamente es muchísimo producto el cual tú estarías comprando. Y bueno amigos, ahora sí vamos a comenzar a buscar los productos para que tú puedas comenzar a realizar tu importación en pequeñas cantidades. Lo primero que tenemos que hacer aquí en la página de Alibaba es buscar el producto que nosotros querramos comprar. Simplemente ingresamos el nombre del producto aquí. Recuerda que todo lo tenemos que ingresar en inglés. Entonces yo voy a ingresar este producto y en cuanto ingreso el nombre del producto, como puedes ver, Alibaba me está dando algunas recomendaciones que tú la puedes revisar porque pueden ser bastante interesantes, ¿ok? Estas recomendaciones es porque las personas han buscado mucho este tipo de productos y por lo tanto Alibaba te lo está recomendando. Entonces vamos a darle clic en buscar y en cuanto le damos clic en buscar, amigos, aquí ya de forma rápida nos empiezan a aparecer lo que serían los proveedores y también los productos. Entonces aquí, como puedes ver, tenemos muchos productos. Algo que tienes que saber y que es muy importante es que nunca te tienes que guiar por el precio del producto. Ese no tiene que ser un factor para que tú puedas decidir comprar el producto. Entonces, muy importante porque es un error que cometen muchas personas, solamente irse por el precio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí para poder filtrar una búsqueda que sea mucho mejor y bastante confiable es activar dos filtros. Vamos a estar activando este primer filtro que se llama Trade Assurance. Este filtro va a estar protegiendo tu compra. ¿Quién protege tu compra? Pues la plataforma de Alibaba. Si hay algún detalle con tu compra, ellos te pueden regresar el dinero. Entonces, muy importante, porque en dado caso que tú compres con un proveedor que no tenga el Trade Assurance y te quede mal, vas a perder tu dinero, ¿ok? Después, a continuación, vamos a estar igual activando este filtro que se llama proveedor verificado. El proveedor verificado es el que ha pasado pues una serie de pasos para que Alibaba lo pueda verificar en la plataforma. Entonces, no cualquier proveedor está verificado en la plataforma porque no es tan fácil. Entonces, con estos dos filtros vamos a estar activándolos y vamos a tener ahora una mejora de resultados, ¿ok? Entonces vamos a activar los dos filtros. Aquí, como puedes ver, ya nos aparecen menos proveedores, pero son proveedores un poco más confiables. Ahora, ¿cuál es el otro punto en los que nos tenemos que fijar para poder elegir un proveedor aquí en Alibaba y que también son bastante importantes para poder tomar la decisión? Entonces, el primer punto es que te puedas fijar en los años que el proveedor lleva en la plataforma. Como puedes ver aquí, este primer proveedor me aparece que está verificado, pero me dice que solamente lleva 2 años en la plataforma, lo cual es muy nuevo. Entonces, si tú eres principiante, yo no recomendaría trabajar con proveedores que tengan 2 años porque no tienen mucha experiencia en la plataforma y realmente no sabemos qué tan confiable es la empresa. Entonces, yo te recomiendo proveedores de 5 años para arriba, para así pues no te puedan quedar mal. Entonces, 2 años automáticamente lo descartaríamos porque sinceramente es bastante nuevo. Entonces, vamos a seguir buscando, y uno de los productos que he visto que se vende mucho es, por ejemplo, este producto de aquí, esta pelota de aquí. Como puedes ver, es un proveedor verificado y es un proveedor que lleva 12 años en la plataforma, lo cual está bastante bien porque realmente este proveedor ha permanecido en la plataforma y nos dice que tiene muy buena experiencia. Entonces, nos podríamos ir con este proveedor. Entonces, ahora a continuación, el siguiente punto en el cual tú te tienes que fijar son los diamantes naranjas. Como te puedes dar cuenta, esta empresa tiene 5 diamantes que son lo máximo, y los diamantes naranjas significa que este proveedor ha tenido muy buenas ventas en los últimos meses, lo cual está bastante bien. Este producto yo lo he visto que se vende mucho en Amazon. Entonces, como puedes ver, este proveedor realmente podría ser un proveedor confiable en el cual nosotros podríamos comprar este producto. Entonces, así yo te invito a que tú te puedas tomar el tiempo necesario para buscar varios proveedores. Recuerda que no solamente te vas a quedar con el primer proveedor al cual tú contactes, tienes que revisar por lo menos de 5 a 7 proveedores para que así al final tú te puedas quedar con el que te dé mejor precio y también con el que te dé una buena calidad. Entonces, muy importante esta parte. Tómate el tiempo para buscar. Para el ejemplo de este video, vamos a suponer
que este proveedor nos está gustando. Ahora, otro factor también muy importante a la hora de elegir un proveedor son las calificaciones. Como puedes ver, aquí hay una estrellita y dice que tiene 4.9 de calificaciones, lo cual está bastante bien. Recomiendo de 4.5 para arriba. Si yo le doy clic aquí, me va a mandar al perfil del proveedor. Como puedes ver, aquí tenemos el nombre de la tienda y nos está diciendo que el 98% de las personas dan 5 estrellas, lo cual está bastante bien. Sinceramente está muy bien, quiere decir que ha vendido productos de calidad porque la gente pues está valorando muy bien los productos. Aquí podemos ver las valoraciones de los productos que ha comprado la gente, como puedes ver, y podemos leerlos para informarnos más. Y bueno amigos, una vez que hemos revisado todos estos puntos, ahora sí llegó el momento que le demos clic para checar el producto, y aquí también tienes que tomarte el tiempo para ver todas las imágenes del producto. Es muy importante, aquí vas a tardarte 1 hora, 2 horas, 3 horas, las horas que sean necesarias para que te asegures que sea el producto que realmente tú quieres comprar, ¿ok? Aquí como puedes ver, vemos que nos da el precio. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha. El precio nos dice que cuesta 1.55 la pieza, ¿ok? Y como puedes ver aquí abajito nos está diciendo que la orden mínima sería una pieza. Recuerda que también tú puedes comprar lo que son sample o pruebas de este producto de una pieza, 2 piezas, y te lo van a estar mandando a tu domicilio para que tú también puedas revisar la calidad del producto, ¿ok? Aquí también podemos elegir los colores, etcétera. Recuerda que también si tú quieres que te lo manden con tu logo, con tu marca, este producto, lo pueden hacer. Acá dice Customized Logo, y recuerda que para que te lo manden con tu logo, la orden debe de ser mínimo de 500 piezas para que le puedan poner tu logo impreso. Entonces, como puedes ver, aquí también vemos lo que es la protección del Troy Azuran. Cualquier detalle que haya, pues el proveedor te tiene que responder también Alibaba para que te puedan regresar tu dinero. Entonces aquí abajito nosotros tenemos todo el overview, todas las características del producto, que es muy importante que tú también te puedas tomar el tiempo para leer y que al final puedas confirmar que es el producto que tú quieras. Recuerda que después de que tú revises con 7 proveedores y que puedas revisar tus productos, les vas a estar enviando mensaje, ok. Acá como puedes ver tenemos en la parte derecha este botón que dice Contact Suplir. En cuanto tú le das clic, se te va a abrir una ventana del chat. Como puedes ver, ahí tengo la ventana del chat y le tenemos que mandar un mensaje. El mensaje que tú le debes de mandar al proveedor chino pues es, por ejemplo, como este. Aquí yo he escrito: hola, me interesa este producto, quisiera 20 piezas, y también le puse qué precio tiene el envío para México y le proporciono el código postal. Esto es muy importante para que el chino te pueda proporcionar toda la información, ok. Aquí lo podemos copiar y aquí lo vamos a estar pegando. Como puedes ver, ya lo hemos pegado. Hasta la parte de abajo tenemos este apartado que está palomeado, que dice que agreguemos la información de nuestra tarjeta. Es muy importante que aquí desactivemos esto, porque si no se va a estar mandando el correo de nosotros y también nuestro número de teléfono, y luego el proveedor chino nos está marcando, etcétera. Entonces muy importante que lo desactives para que no te marquen los chinos, ok. Después de esto simplemente ya manda el mensaje. Aquí le damos cancelar, igual acá lo tachamos, y como puedes ver aquí ya hemos mandado el mensaje, ok. Entonces ahora vamos a esperar a que el proveedor chino responda, y también recuerda que le tienes que enviar el mismo mensaje a mínimo 7 proveedores para que te puedan cotizar el envío y te puedan cotizar pues cuánto te saldría por pieza y el total, para que pues ya tú puedas saber con cuál proveedor te puedes ir y puedas tú comprar el producto. Y bueno, recuerda que cuando te coticen en las paqueterías para que te envíen tu paquete, te pueden cotizar con las principales paqueterías que se manejan, las cuales son FedEx, UPS, DHL, Alibaba, Logistic, o también puede ser Estafeta. Entonces creo que el más caro es DHL, y el más económico sería la propia logística de Alibaba, pero la propia logística de Alibaba muchas veces tarda mucho. Entonces allí tú puedes también comentarle al proveedor chino que te pueda mandar una cotización con FedEx, con DHL, con UPS y también con Alibaba Logistic, para que tú puedas revisar cuál te puede salir mejor dependiendo el tiempo de entrega.
Y bueno amigos, una vez que tú ya hayas negociado con el chino y también quedes en un acuerdo con él de cuántas piezas te van a mandar y también que te haya cotizado el envío, etcétera, tú ya sabes el total de la compra. Ahora sí, lo que sigue es que tú puedas pagar por medio de la plataforma. Recuerda que es importante que no realices ningún pago por medio de WhatsApp o que sea fuera de la plataforma, porque si no, no vas a poder reclamar en dado caso que pase algo. Entonces aquí simplemente tú le vas a estar enviando un mensaje, por ejemplo este que dice envíame la orden de pago por este medio, y se la envías al proveedor chino. El proveedor chino te va a estar enviando un enlace y ese enlace es para que tú puedas pagar por medio de la plataforma de Alibaba. Ahí ya va a venir la cantidad que él te ha dicho anteriormente y tú ya la vas a poder pagar por medio de tarjeta de crédito o también por medio de PayPal y otros pagos que actualmente maneja la plataforma de Alibaba. Y aquí viene un tip de oro que es bastante importante, que debes de saber, y sinceramente la mejor forma de pago que yo te recomiendo en Alibaba es PayPal. ¿Por qué yo te recomiendo mucho pagar con PayPal en Alibaba? Porque si pasa algo con tu paquete, tú puedes realizar un reclamo en PayPal para que te puedan regresar tu dinero. Es importante que siempre puedas tomar capturas de tu pago y también las conversaciones que tú tengas con tu proveedor, también puedes tomarle algunas capturas, porque cuando tú realices una queja en PayPal para que te puedan regresar tu dinero, pues te van a estar pidiendo algunas pruebas, pero créeme que generalmente PayPal se pone del lado del cliente y te pueden regresar tu dinero. Cualquier cosa que pueda pasar, que esperamos que no pase absolutamente nada, pero recuerda que si pagas con PayPal vas a estar doblemente protegido, ya que vas a tener la protección de Alibaba y también la protección de PayPal por si pasa cualquier cosa. Y bueno amigos, en cuanto tú ya realices tu pago, recuerda que también el proveedor chino todo te lo va a estar enviando por aquí por el chat, ¿ok? Lo que sería tu guía para que tú puedas revisar por dónde viene tu paquete, también te la manda aquí por el chat de Alibaba, y aquí puedes absolutamente estar gestionando todo. Ahora vamos a un punto muy importante y es cómo se paga el impuesto. Recuerda que esto aplica para importaciones pequeñas que estamos realizando. Entonces la primera forma es que la paquetería con la que te envían tu pedido te va a llamar o también te pueden enviar un correo electrónico. Después te van a indicar que tu paquete debe de pagar impuesto aduanal y te van a estar diciendo la cantidad. También te van a estar dando las opciones para que tú puedas pagar. Puede ser por medio de internet, ingresas tu tarjeta de banco o también por medio de una transferencia. En cuanto tú ya realices tu pago, te van a estar liberando el paquete para que en los próximos días te puedan entregar. Esta forma número 1 personalmente yo la he visto con DHL. De hecho, de esa manera pagué la última importación con DHL. Así lo manejan ellos. Tú puedes pagar a través de la plataforma por medio de internet. Vamos a ver la otra forma con la que se paga el impuesto, y es que cuando la paquetería te entregue el paquete en tu domicilio, te dirá que debes de pagar un impuesto en efectivo en ese momento. Recuerda que te deben de mostrar un documento donde dice la cantidad y en ese momento pues debes realizar tu pago para que la persona te entregue tu paquete. Recuerda que en este caso pues el pago sería en efectivo para que ya te entreguen el paquete sin ningún problema. Y bueno amigos, lo prometido es deuda. Por último, te voy a estar recomendando, si tú quieres hacer importaciones en cantidades más grandes, personalmente yo te recomiendo una agencia aduanal que te pueda gestionar absolutamente todo. Aquí yo te recomiendo esta agencia que se llama Pinchili y te la recomiendo ampliamente. Recuerda que aquí tú los puedes contactar por WhatsApp. De hecho, acá en la parte de abajo tienen el botón para WhatsApp y también en su página puedes ver los servicios que ofrecen. Ahí, como puedes ver, agentes de compras, también hay control de calidad. En dado caso que tú quieras algún producto y revisar que sea de buena calidad, ellos te pueden hacer ese trabajo, manejo de muestras, búsqueda de proveedores. Si tú quieres garantizar que ese proveedor al cual tú le vas a comprar es de total confianza, porque prácticamente vas a estar invirtiendo mucho dinero y no quieres perder tu dinero, también ellos te pueden hacer ese tipo de búsqueda de proveedor para que pueda ser confiable. También validación de fabricantes en línea, lo que son asesorías personalizadas, asesoría premium, etc.
etcétera. Y también recuerda que ellos tienen su lista de precios. Aquí, como puedes ver, te la estoy enseñando para que te des una idea. Acá nos está diciendo cuánto cuesta, por ejemplo, la validación de un proveedor. Si tú quieres saber si es confiable, te está costando $150. Validación premium, manejo de muestras, búsqueda de proveedores, búsqueda premium. Y pues, siendo muy sincero contigo, recuerda que a veces no es nada económico, pero por eso está específicamente creado para personas que ya tienen un capital y que van a estar importando en grandes cantidades. Créeme que te puede convenir porque es mucho dinero en juego y por lo tanto tú no quieres perder ese dinero. Entonces yo te recomiendo irte con una agencia profesional como lo son ellos. Por ahí, si quieres, en el comentario fijado te dejo lo que sería la página web de esta agencia para que tú los puedas contactar. Recuerda que estos precios pueden cambiar. Los que yo te muestro aquí son los que he encontrado, pero también pueden cambiar. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, envíame un mensaje, ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.